Bien, buenas noches jóvenes a la clase del 22 de julio del 2021. Su clase de microbiología, paralelo 5C2. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la temática de las algas, ¿no? Y una retroalimentación de lo que nos quedamos con respecto a la teoría endosimbiótica. Bien, ahí tenemos nosotros veíamos en las últimas clases lo que corresponde a la teoría endosimbiótica, ¿no? Y esta teoría hacía referencia o relación a cómo se habían originado la presencia de las mitocondrias y los cloroplastos en los eucariontes, ¿no? Y, y este proceso consistía en dos fases, ¿no? Justamente la primera fase, que era la incorporación de un procarionte aerobio, así como la segunda fase, que era la incorporación de un procarionte fotosintético. Entonces, ellos son los que en dos fases originaría la presencia de mitocondrias y de cloroplastos. También estábamos viendo nosotros el árbol filogenético de los eucarias, ¿no? Y podemos ver en los rótulos de colores, ¿no? Que los rosados le corresponden a los heterótrofos, los verdes para los autótrofos y los celestitos o azulados para los protozoas. Entonces, en los autótrofos, tal como lo menciona la palabra, son los que generan su propio alimento. Quiere decir las plantas, las algas, el bromista, ¿no? Mientras que los heterótrofos son consumidores por excelencia, en estos casos los animales y los fungi, ¿no? Y los protozoos, que son los escabatas, los rizaria, los alveolatas y los cromícolas, los alveolatas y los amebozoas. Entonces, dentro de esa línea tenemos a las algas. Y las algas, en términos generales, son organismos o son vegetales formados por una célula, ¿no? O también llamado unicelular. Cuando son formados por varias células, son denominados pluricelulares. Y por supuesto, la función principal de las algas es realizar fotosíntesis. A su vez, las algas suelen presentar organizaciones de tipo protofítica o talofítica. Y la inmensa mayoría de ellas viven en ecosistemas con agua dulce o agua salada. No salobre, no salobre. Y si bien es cierto, algunos grupos se han adaptado también a la vida aérea, ¿no? Pero siempre necesitan de la humedad o del agua para sobrevivir. Justamente esto es un requisito para su reproducción. Entonces, en términos generales, los cloroplastos, las algas tienen cloroplastos, que son estructuras con pigmentos fotosintéticos. También tienen clorofila, y ahí es muy importante mencionar que hay clorofila tipo A y hay la presencia de algas que son de otras variedades de colores, ¿no? Por lo tanto, significa que tienen otros colores de pigmento. Ya vamos a ver un poco sobre esto, ¿no?
Y ahí se habla inclusive de la presencia de algas pardas, verde y azules, las algas que tienen en general otros pigmentos, ¿no? Se conoce que las algas son principales secuestradores de dióxido de carbono. En la lámina tienen ustedes principales fijadores de CO2, es lo mismo. Y el grupo de fitoplancton en el océano y y llamémosle en cuerpos hídricos receptores, lagos, lagunas, son también los que se encargan de fijar el CO2. Hay un detalle muy importante. Hoy en día hay unas investigaciones extensas con respecto a las aplicaciones industriales de las algas, por cuanto las algas son un recurso muy importante que hoy en día está relacionado a las aplicaciones médicas, aplicaciones de salud como tal, ¿no? Eso sin contar, por ejemplo, el hecho de que estas algas pueden ser aprovechadas para obtener lo que se conoce como biocombustible. Normalmente en los laboratorios en los cuales se los cultivan, se las suelen colocar siempre en torres tipo fibra, en las cuales existe iluminación. Y de esta forma las algas están siempre ejecutando su función de la fotosíntesis. Y por supuesto, mientras ocurre esto, estas algas son estresadas de manera tal que el aceite que puede extraerse de ellas a través de procesos mecánicos en los laboratorios son los que sirven de base justamente para poder obtener los biocombustibles. En términos generales, las algas son un recurso renovable, ¿no? En este caso, la biomasa. Forman parte o constituyen de este grupo un segmento muy importante hoy en día. Habíamos hablado de que las algas también son una fuente proteínica o de nutrientes a nivel de aplicaciones médicas, ¿no? Y de ahí que hay una serie de productos derivados de las algas que buscan extraer las proteínas justamente para poder suministrarlo a las personas cuyas defensas inmunológicas están bajas. No hay todavía la última palabra o a ciencia cierta una comprobación eficaz, sin embargo se menciona que el consumo de las algas AFA inclusive pudiera contribuir a que trastornos a nivel celular que estén ocasionando cáncer puedan tener mejoras. En la plataforma ya está colocado una tarea en la cual se solicita que ustedes hagan un informe sobre las utilidades o las aplicaciones de las algas. Y por favor se les pide que en el campus virtual ustedes verifiquen este informe que tiene que hacerse en 4 carillas, espacio simple, letra Arial, tamaño 12, en la cual ustedes investiguen o detallen la utilidad de las algas, tanto para el sector industrial, de combustibles, para el sector médico y para el tema de tratamientos. Las algas hoy en día también se constituyen un importante recurso, por ejemplo, de recuperación de suelo. Y tal como lo logran ustedes ver en la lámina, como son secuestradores de CO2, esto también pudiera ayudar o contribuir a la disminución de las emisiones de CO2 presentes, ¿no?, en la atmósfera. A nivel celular, ¿qué es lo que se conoce de las algas? Que las algas, en las algas unicelulares, solo existe una membrana plasmática que puede estar más o menos reforzada
por diferentes estructuras. Entonces los euglonofitos suelen presentar una película que es generalmente una capa de proteínas localizada dentro de la membrana plasmática. En los criptófitos, en cambio, suelen aparecer unas placas rectangulares o poligonales. Antes de entrar a esa clasificación, es importante conocer que hay 4 criterios básicos de clasificación. Primero, el pigmento, el color del pigmento. Entonces, hay pigmento que ya sabemos que es el de clorofila, que es el verde, ¿no? Luego hay el de los carotenoides, que suele ser de color café, color naranja, y las xantófilas, ¿no? Un segundo criterio es el de la pared celular, que la pared celular tiende a estar ausente y además tiende a caracterizarse por presencia de sílice, de celulosa y de mananos, ¿no? El tercer criterio es el material de reserva con el que están constituidas las algas, ¿no? Entonces son ricas en azúcares, polisacáridos y lípidos. Y el cuarto es donde ellas están creciendo o proliferándose. En este caso, agua dulce o agua salada, cuerpos hídricos receptores o suelos húmedos. Aquí hay un comentario muy importante con respecto a la presencia de las algas en estos cuerpos hídricos receptores. Pues si bien es cierto, las algas son una fuente importante de proteínas y tienen una serie de beneficios, hay una situación también importante que se da a causa de la presencia de exceso de nutrientes en el agua de estos cuerpos hídricos receptores donde ellas habitan. Y lo que ocurre es que normalmente un lago, una laguna o un río está cerca de sectores que se cultivan. Y por supuesto, se aplican químicos, ¿no? O abonos químicos en general. Y estos, debido a la permeabilidad del suelo, finalmente terminan llegando a las lagunas, a los ríos. Y el contenido de nutrientes, entonces de nitrógeno, de fósforo, básicamente, de potasio, suelen aumentarse en el agua. Y ahí es donde se da un fenómeno de proliferación de estas algas. Y por supuesto, al momento de proliferarse, la población de ellas aumenta, ¿no? Y la tendencia es siempre buscar la superficie de estos cuerpos hídricos receptores, por el tema de la captación de la luz solar y de la fotosíntesis. Entonces, al momento de suceder esto, lo que usualmente ocurre es que ellas tapan o bloquean el acceso de las columnas de luz solar al fondo de estos cuerpos hídricos receptores. Y eso obviamente es un problema que se conoce como eutrofización. Y la eutrofización, por supuesto, tiene efectos negativos sobre las demás especies de los ríos o de los lagos o de las lagunas, ¿no? Debido a que al no entrar la luz solar, el fitoplancton que se encuentra en las profundidades no puede ejecutar la fotosíntesis y entonces empieza a morir. Y de suceder esto, obviamente la dispersión del oxígeno disuelto en las aguas de estos cuerpos hídricos receptores va disminuyendo. Y por ejemplo, las demás especies, aunque suene paradójico o aunque suene increíble, simplemente
van empezando a quedar sin oxígeno, es decir, empezarán a asfixiarse, ¿no? Y se ahogarán simplemente en el río, o en el lago, o en la laguna. Entonces, no se trata de que antiguamente decían, existe una maldición en el río y por eso los peces están flotando, o hay alguna cuestión más allá de lo natural impensable que ha generado eso. No, esto responde a un proceso de eutrofización que, claro, uno de los factores pudiera ser la proliferación de especies de algas en la superficie de estos cuerpos hídricos. Claro que hay otros factores también que pueden generar eutrofización, como por ejemplo la descarga de aguas residuales urbanas o la descarga también de aguas residuales con restos de combustible. Esto también bloquea el paso de la luz solar y por supuesto el oxígeno disuelto ya no va a distribuirse por toda la profundidad del cuerpo hídrico receptor. Y eso va a generar la asfixia de todos los seres marinos, ¿no? Los peces, ¿no? En general. Entonces, estos efectos o estas situaciones son importantes mencionarlas porque forman parte de los problemas actuales y problemas actuales que van direccionados a temas ambientales que hay que poner bastante atención, ¿no? Justamente para poder minimizar y que las especies no sufran altos impactos, ¿no? Nuevamente, si bien es cierto, las algas se constituyen un recurso natural muy importante, del cual podemos obtener beneficios a nivel de la salud humana, beneficios a nivel de la parte industrial en la producción de biocombustibles. Es importante también controlar el crecimiento de ellas en los cuerpos hídricos receptores, como por ejemplo los lagos, las lagunas. En la parte derecha tenemos 6 grupos de clasificación de algas. Las euglonoides, los dinoflagelados, las diatomeas, las algas verdes. A esto me refería, ¿no? Hace un momento. Algas verdes, algas pardas, algas rojas. Esa es la clasificación de las algas. Allí tenemos unas fotos de cómo ellas lucen ante la vista de un microscopio, ¿no? Las diatomeas, que tienen la presencia de sílice en su pared celular, como podemos ver, tienen diversas formas y sus colores. Las euglonoides, en cambio, tienen una mancha oculta y la función de esa mancha es captar la dirección e intensidad de la luz, ¿no? Y siempre esa alga está buscando, nadando hacia regiones más luminosas. Ahí tenemos a los dinoflagelados. Y los dinoflagelados, como podemos ver, tienden a caracterizarse por esas extensiones. Las algas verdes, por otro lado, como podemos ver, se suelen agrupar en forma colonial o lo que se conoce como filamento o también como hematococos, ¿no? Redondos. Recién está entrando el señor Joseph Zúñiga. Bueno. Entonces, los euglonofitos, ya habíamos hablado de los tipos de algas, ¿no? Y de los euglonofitos. Entonces, esos euglonofitos, que son una película que es como una especie de capa de proteína, se localiza dentro de la membrana plasmática. Entonces, algunas algas unicelulares presentan escamas de sílice. Ahí están las de sílice, ¿no? Y hay otras que tienen escamas calcáreas. Y las diatomeas que tienen una especie de valvas silíceas. Es decir, tienen como una especie
de válvula, no de abertura. Eso con respecto a su envoltura celular. En cambio, las algas pluricelulares presentan la membrana plasmática de las células cubiertas por una pared rígida exterior, formada en la mayoría de las veces por celulosa. En cambio, en las algas verdes, esta célula normalmente aparece acompañada por otras sustancias, como los silanos y los mananos. En las algas pardas, en cambio, aparece una serie de compuestos, como es el caso de los polisacáridos y los alginatos. Por otro lado, las algas rojas, en cambio, presentan en la pared celulosa otros polisacáridos, como por ejemplo la carragenina y la gelosa. ¿Qué más podemos mencionar de las algas? El núcleo. Entonces, el núcleo de las algas eucariotas tienen en su interior el ADN junto con el ARN y las proteínas. Sin embargo, tenemos ciertas características peculiares de ellos, ¿no? Como por ejemplo en las euglonofisias o criptofisias, los cromosomas aparecen siempre condensados y se pueden siempre observar durante todo el ciclo. Las formaciones, por otro lado, tipo centriolares, durante la división celular, tienen la función de orientar el uso acromático. Entonces, eso es algo muy común en las algas rojas. Y las dinofisias, las algas dinofisias, en cambio, tienen la particularidad de tener la materia cromática compuesta de ADN. Eso con respecto al núcleo de las algas. Por otro lado, los plastos o cromatóforos son orgánulos celulares que contienen los pigmentos, los plastos, y están situados normalmente en unas especies de vesículas planas, tipo tilacoide. Ese término de tilacoide se lo puede uno visualizar cuando se estudia las células, ¿no? Como tal. Y por supuesto, estos tilacoides aparecen unidos en grupos, frecuentemente entre 2 hasta 6. En cambio, en las algas rojas no se agrupan y además están asociados unas especies de gránulos, ¿no? Los pigmentos, por otro lado, ya habíamos hablado que pueden ser clorofilas, pueden ser también carotenoides que dan colores amarillentos o anaranjados, y las ficobiliproteínas, ¿no? Que son compuestos hidrosolubles. En cuanto a la forma de la célula que caracteriza a las algas son, como podemos ver en la figura, son variables. Así que unas veces pueden tener, ya vimos, formas estrelladas, otras están dispuestas en forma de helicoides, otros en forma de retícula, otros pueden ser en forma redondas, de cocos o de esparcidos. En términos generales, ¿no? Ahí tenemos las formas de las algas. Bien, antes de cerrar la conexión, por favor, vamos a hacer la foto del curso. Enciendan las cámaras los que les sean posible. Enciendan, por favor, las cámaras.
Por favor, no se olviden, señores, de abrir su campus virtual para hacer la tarea de la utilidad de las algas. Y es un documento que tiene que tener 4 carillas, a espacio simple, letra Arial 12. Tienen para subirlo, recuerden por favor el cronograma de actividades de la clase. El examen lo tendremos la siguiente semana, es decir, el jueves 29 a las 6 de la tarde. Por otro lado, recuerden que la exposición como tal de los resultados del experimento está programada para el día martes. El día martes que tenemos su clase a las 8 de la noche. Ahí todos tendrán que exponer sus resultados, porque eso es una nota aparte de lo que tienen que subir a la plataforma. Eso es el martes 3 de agosto. El cuadro ya con las notas promedio de sus actividades estarán teniéndolo lo más probable el día lunes. Y le voy a pasar a José y a José Zúñiga y a Edgar. Por lo pronto, Edgar tiene ya el link del tema de las algas. Estamos continuando con el link de las presentaciones, ¿no? Es el mismo link de las características de la microbiología de los microorganismos. Pero además, el link de Astur Natura, que es de donde se van a sacar preguntas, también ya está colgado en su página del campus virtual. Así que lo tienen de 2 formas. Lo tendrán a través de don Edgar y de Joseph y lo tienen también en su campus virtual. Así que por favor dedíquese a revisar el link y a leer porque de ahí se van a sacar preguntas para el segundo parcial. No se olvide de ya listar las conclusiones y el documento de su experimento. Y su examen, que será en cambio el siguiente jueves, de aquí en 8, ¿no? De aquí en 8 a las 6 de la tarde. Bien, y la tarea que ya también está colgada sobre las algas, preparar una investigación con su respectivo respaldo de etnografías sobre las utilidades o la importancia de las algas. No sé si hay alguna pregunta, señores. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a las actividades o al tema? Bien. No. Ya, entonces, ya, gracias. Cindy también ha contestado por chat. En todo caso, hasta aquí dejamos la conexión. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias, mi buenas noches.